Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aurelitz Segoviano Gómez y soy estudiante de Ingeniería en Aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional. En este video les mostraré cómo hacer el análisis estructural de una viga continua por el método de Cross. El método de la distribución de momentos, o método de Cross, es un método de aproximaciones sucesivas que pueden llevarse a cualquier grado de exactitud deseada. Antes de explicar la técnica de la distribución de momentos, se deben conocer algunas definiciones y conceptos. Primero tenemos los momentos de empotramiento, MEP. En el método de Cross, todos los nudos de una estructura se fijan de forma que no pueda ocurrir ninguna rotación en ellos, pero las cargas externas originan ciertos momentos en los nudos, los cuales son los momentos de empotramiento perfecto. A continuación tenemos el factor de rigidez de la viga, K. Considerando una viga de longitud L articulada en el extremo A y empotrada en el extremo B, como se observa en la figura, al aplicarle un momento M, su extremo A girará en un ángulo θA, que es este de aquí. Relacionando este momento con la rotación en A, obtenemos la siguiente ecuación, que indica que el momento de A a B es igual a 4 veces el módulo de rigidez a la flexión de la viga sobre la longitud por la rotación en A. Si decimos que la rotación en A es igual a 1 radián, entonces el factor de rigidez K puede definirse como el momento requerido para hacer girar el extremo A de la viga en 1 radián. De aquí se deriva el concepto de factor de rigidez relativa. Cuando una viga está hecha de un solo material y tiene una sección transversal constante, el módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son los mismos para todos los tramos de la viga. Entonces, cuando esto sucede, el factor común de 4 veces el módulo de rigidez a la flexión puede reducirse a 1. Es mucho más sencillo utilizar el factor de rigidez relativa cuando es posible. Luego tenemos el factor de rigidez total de nudo. Este es la suma de los factores de rigidez de miembro en el nudo. Si se aplicara un momento M a un nudo conectado rígidamente, los miembros conectados contribuirán cada uno con una porción del momento resistente necesario para satisfacer el equilibrio por momento en el nudo. Esta fracción del momento resistente total suministrado por el miembro se llama factor de distribución dF y es igual al factor de rigidez del miembro dividido entre el factor de rigidez total del nudo. El factor de transporte representa la fracción de momento que se transporta del pasador al empotramiento. Por lo tanto, en una viga con su extremo alejado empotrado, el factor de transporte es 1/2. Ahora sí, pasemos al ejercicio. Para la viga continua mostrada en la figura 1 de 12 metros, con una carga de 3 kN aplicada al inicio de la viga, con una carga uniformemente distribuida de 3 kN sobre metro, con descentramiento de 2 metros por la izquierda y de 6 metros por la derecha, una carga linealmente distribuida que inicia con 5 kN sobre metro y termina con 0 kN sobre metro, con un descentramiento por la izquierda de 6 metros, dos apoyos de rodillo, uno con descentramiento de 2 metros y otro con descentramiento de 6 metros, y un apoyo fijo al final de la viga, determina los momentos en los apoyos por el método de distribución de momentos, las reacciones en los apoyos y trace los diagramas de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Tome el módulo de rigidez a la flexión de la viga como constante. Comenzamos nuestro análisis con el cálculo del grado de hiperelasticidad. Contamos el número de ecuaciones de equilibrio que tenemos
que son 3, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos, el número de reacciones, que son 5, y planteamos nuestra primera ecuación, que dice que el grado de hiperelasticidad es igual a 5 menos 3, y esto nos da 2. Por lo tanto, se concluye que es una viga hiperestática de grado 2. A continuación vamos a determinar los momentos flectores en los apoyos por el método de distribución de momentos o método de Cross. El factor de rigidez relativa del miembro está dado por la siguiente ecuación, que es 1 sobre la longitud del tramo. Procedemos a calcular el factor de rigidez relativa de cada uno de los tramos de viga. De A a B sería 0, ya que es un voladizo. De B a C sería 1/4, ya que mide 4 metros. Y de C a D sería 1/6, ya que mide 6 metros. Con esto podemos calcular ahora el factor de distribución en cada apoyo, con la siguiente ecuación, que nos indica que el factor de distribución es igual al factor de rigidez relativa sobre la sumatoria de los factores de rigidez relativa que influyen en cada uno de los apoyos. El factor de distribución de B a A es igual a 0, ya que es un voladizo. No se puede distribuir el momento hacia el voladizo, porque necesitaríamos otro apoyo aquí, pero no lo tenemos. El factor de distribución de B a C sería entonces 1/4 sobre 1/4. Y esto nos da 1. Esto quiere decir que el momento en B se transmite completamente hacia C. Luego, el factor de distribución de C a B sería 1/4 sobre 1/4 más 1/6, ya que sería el factor de rigidez de aquí más el factor de rigidez de aquí. Y esto nos da como resultado 0.6. El factor de distribución de C a D ahora sería 1/6 sobre 1/4 más 1/6. Y esto nos da 0.4. Como pueden notar, 0.6 más 0.4 es igual a 1, ya que en un nudo la suma de los factores de distribución siempre será igual a 1, excepto cuando este sea un empotre real, como podemos observar con el factor de distribución de D a C, que sería 1/6 sobre infinito. ¿Por qué? En teoría, se necesitaría un momento de magnitud infinita para girar el empotre en un radián, porque recordemos que los empotres evitan la rotación. Entonces, nuestro factor de distribución de D a C sería 0. Una vez calculados los factores de distribución, determinamos los momentos de empotramiento perfecto. Para esto, veamos la figura 2, que nos muestra el diagrama de cargas para cada tramo de viga empotrado. Aquí, separamos cada uno de los tramos con sus cargas externas correspondientes y en donde se encontrarían los apoyos simples los sustituimos por apoyos fijos, como se observa a continuación. Y se analiza de manera individual cada uno de estos tramos. El momento de empotramiento perfecto de B a A sería entonces menos la carga puntual por la longitud de este tramo, es decir, menos 3 kN por 2 metros. Y esto nos da menos 6 kN por metro. El momento de empotramiento perfecto de B a C sería entonces la carga distribuida por la longitud del tramo al cuadrado sobre 12. Este sería el momento de aquí. Y esto nos daría 3 por 4 al cuadrado sobre 12. Entonces el momento de empotramiento perfecto de B a C es igual a 4 kN metro.
Luego, el momento de empotramiento perfecto de C a B se utiliza la misma fórmula, pero con signo opuesto. Como la carga es simétrica, entonces podríamos simplemente escribir el resultado con signo negativo. Y para el último tramo, de C a D, tenemos que el momento de empotramiento perfecto, aquí, en C, es igual a la carga inicial por la longitud del tramo al cuadrado sobre 30, es decir, 5 por 6 metros al cuadrado sobre 30. Y esto es igual a 9 kilonewtons metro. Y el momento de empotramiento perfecto de D a C sería igual a menos la carga inicial por la longitud al cuadrado sobre 20. Y esto es igual a menos 5 kilonewtons sobre metro por 6 metros al cuadrado sobre 30. Y esto nos da menos 6 kilonewtons metro. Estas fórmulas se obtuvieron de una tabla de momentos de empotramiento para piezas de sección transversal constante, del libro de Análisis Estructural 2 de Eric Machko Pérez. Podrían consultarse las tablas de algún otro libro o de internet, pero el resultado tendría que ser el mismo. Con los momentos de empotramiento perfecto calculados, ahora sí procedemos a aplicar el método de Cross. En la figura 3A se muestra la viga continua con sus respectivas cargas aplicadas. El momento de empotramiento en cada nudo se muestra en este renglón. Este momento mantiene a los claros de viga en una posición fija, como se muestra en la figura 3B. Sin embargo, esto no representa la situación real de equilibrio en los nodos. Para corregirlo, se aplica un momento igual a la suma de los momentos de empotramiento, pero de signo opuesto, aquí representados en gris. A estos valores se les conoce como momentos de desequilibrio. Posteriormente, se liberan los nodos. Primero el B, como se muestra en la figura 3C. El nodo gira libremente, distribuyendo el momento de desequilibrio en los claros AB y BC, de acuerdo con los factores de distribución de estos claros en el nudo. En este caso, como hacia el lado izquierdo hay un voladizo, todo el momento se distribuye hacia la derecha, por eso dice 1. Los valores de estos momentos se transmiten a los extremos alejados a razón de 1/2. Entonces este número, que sería 2, pasaría a razón de 1/2 hacia C como 1. Hacia A no se transmite nada, pero hacia C sí. Cuando se alcanza el equilibrio, el nudo B se sujeta en su nueva posición girada. Y se suelta ahora el nudo C, como se aprecia en la figura 3D. Se repite el mismo procedimiento, distribuyendo primero el momento de desequilibrio de acuerdo a los factores de distribución, que en este caso son punto 6 hacia la izquierda y punto 4 hacia la derecha. Entonces se multiplica el menos 5 por punto 6, que da menos 3, y menos 5 por punto 4, que da menos 2. Luego, se transmiten estos momentos distribuidos a los extremos del claro BC y del claro CD, a razón de 1/2. Entonces este menos 3 pasaría como un menos 1.5 y el menos 2 pasaría como un menos 1. El nodo D, como es un empotre real, permanece fijo todo el tiempo y no transmite ningún efecto de desequilibrio. Como pueden observar, no se distribuye el momento de desequilibrio y tampoco se transmite.
entonces pasa como 0. El nodo D solo recibe los efectos de la transmisión de los momentos en C. Este método se repite una y otra vez hasta que la liberación de los nudos produzca rotaciones insignificantes y termina siempre en una distribución. Entonces aquí repetiríamos el método. En el nodo B tendríamos que menos 1.5 se le aplica un momento de signo opuesto pero equivalente y el momento de desequilibrio sería 1.5. Y en el nudo C ahora se aplicaría un momento de desequilibrio de menos 1 y en el nudo D de 1. En el nudo B se distribuye, que sería la segunda distribución, y pasa como 1.5. Y luego este 1.5 se transmite a razón de un medio hacia C y pasa como 0.75. En el nudo C, el momento de desequilibrio menos 1 se distribuye a razón de 0.6 hacia la izquierda y 0.4 hacia la derecha y luego se transmite a razón de un medio. Entonces este menos 0.6 pasa como menos 0.3 y este menos 0.4 pasa como menos 0.2. Y en el nudo D no se distribuye y no se transmite nada. Y volvemos a calcular los momentos de desequilibrio y volvemos a aplicar el método. Primero distribución, luego transmisión, luego momento de desequilibrio, luego distribución, luego transmisión, momento de desequilibrio, distribución, transmisión. En este caso, terminé en la décima distribución para mayor precisión, pero usualmente un buen número de iteraciones sería entre 6 y 8, dependiendo del problema. Si tuviéramos solo un nudo para balancear, es decir, imaginemos que nuestro apoyo en B no existe, entonces el problema sería mucho más sencillo. Solo sería necesaria una iteración, una distribución y terminaríamos el problema. Pero en este caso, como son dos nudos, lo repetimos. Al final del procedimiento, se suman los momentos de empotramiento más los momentos debido a la rotación del nudo, es decir, todos los valores de cada columna. Los momentos de desequilibrio no, por eso están en gris. Entonces hacemos una sumatoria de cada columna. Como se puede observar, en cada nudo, los momentos hacia la izquierda y hacia la derecha tienen la misma magnitud, pero sentido opuesto. Entonces, en B, el momento de B a A sería menos 6 kN/m y de B a C sería 6 kN/m. En C, el momento de C a B sería menos 6.18 kN/m y de C a D sería de 6.18 kN/m. Y en D, el momento de D a C sería de menos 7.41 kN/m. Con estos resultados obtenidos, ahora podemos obtener las reacciones. Para determinar las reacciones en los apoyos, vamos a utilizar el método de la definición del momento flector. Localicémonos en el punto C. La definición del momento flector nos indica que la sumatoria de momentos a la izquierda de C va a ser igual al momento en C por la derecha, es decir, el momento de C a D. Entonces, sustituyendo valores, vamos a tener que 3 kN por 6 metros, que es el brazo de palanca, menos la reacción en B por 4 metros, igualmente el brazo de palanca, más 3 kN sobre metros por 4 metros, que es la distancia que abarca la carga distribuida,
por 2 metros, que sería la distancia desde C hasta el centroide. Y pasamos el momento de C a D, que sería 6.18 kilonewtons metro, a la izquierda, e igualamos esto a 0. Sustituyendo todos estos valores y realizando las operaciones correspondientes, obtenemos que la reacción en B es igual a 8.96 kilonewtons y es positiva. Aplicamos la misma definición, pero ahora con la sumatoria de momentos a la derecha de C, y esto va a ser igual al momento en C a la izquierda, es decir, el momento de C a B. Entonces, sustituimos menos 5 kilonewtons sobre metro por 6 metros sobre 2, que sería el equivalente puntual de esta carga linealmente distribuida, por 6 metros sobre 3, que sería la distancia desde C hasta su centroide, más la reacción en D por 6 metros, que es su brazo de palanca, menos el momento en D, que sería menos 7.41 kilonewtons metros, y pasamos el momento de C a B, que es menos 6.18 kilonewtons metros, a la izquierda de la ecuación y queda como más 6.18 kilonewtons metros e igualamos a 0. Y de aquí, multiplicando los valores correspondientes y despejando a la reacción en D, obtenemos que la reacción en D es igual a 5.21 kilonewtons y va en dirección ascendente. Para encontrar, por último, la reacción en C, podemos hacer una simple sumatoria de fuerzas en Y. Entonces escribimos todas las cargas que están actuando sobre la viga y nos queda que es menos 3 kilonewtons más 8.96 kilonewtons, que es la reacción en B, menos 3 kilonewtons sobre metro por 4 metros, que es el equivalente puntual de la carga uniformemente distribuida, más la reacción en C, que aún no conocemos, menos 5 kilonewtons sobre metros por 6 metros sobre 2, que es el mismo término de aquí, más la reacción en D, que es 5.21 kilonewtons. Y todo esto va a ser igual a 0. Despejando la reacción en C, obtenemos que esta es igual a 15.83 kilonewtons y va en dirección ascendente. Para continuar con el análisis de nuestra viga, el siguiente paso es el cálculo de rotaciones y deflexiones, que en este caso haremos por el método de la doble integración. Primero, comencemos con el diagrama de cuerpo libre para la sección que va desde 0 metros menor a x menor a 12 metros. Aquí, para poder analizar mejor las cargas que actúan sobre la viga, cambiamos nuestro sistema referencial de ejes hacia el punto D. Entonces, ahora el punto D va a ser nuestro punto 0 y el punto A será nuestro punto final de 12 metros. Como podemos observar, las cargas linealmente distribuidas y uniformemente distribuidas han sido completadas virtualmente, ya que para poder plantear nuestras funciones de fuerza cortante y momento flector, utilizaremos el método de discontinuidad. Y este requiere que las cargas tengan continuidad hasta la sección X, que es donde realizamos nuestro corte. Entonces, completamos primero la carga uniformemente distribuida de 3 kilonewtons sobre metro. Pero este tramo, a su vez, debe ser complementado con una carga de igual magnitud
pero en dirección ascendente, que inicie a partir del punto donde inició nuestra carga virtual. Entonces vamos a tener otra carga aquí que empieza en 10 de la misma magnitud pero sentido opuesto. Y para la carga linealmente distribuida hacemos lo mismo. La completamos hasta la sección X y para equilibrarla agregamos una carga uniformemente distribuida de 5 kN sobre metro que comienza a los 6 metros y va en dirección ascendente, que es esta de aquí, y agregamos otra carga linealmente distribuida con la misma pendiente que esta, pero ahora en dirección ascendente, que va a comenzar a los 6 metros. Con esto podemos continuar con nuestro análisis. De acuerdo al método de las funciones de discontinuidad, la función de fuerza cortante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas a la derecha de X, es decir, que vamos a analizar carga por carga. Primero tenemos nuestro momento, pero recordemos que al plantearlo como función de discontinuidad, el momento va a estar elevado a una potencia de -1. Entonces podemos omitirlo completamente, ya que no va a influir en la fuerza cortante. Luego tenemos la reacción en D, que es igual a 5.21 kN/metro. Esta reacción en D, kilonewtons. Esta reacción en D está a una distancia de X menos 0. Como este 0 no nos va a influir y esta reacción va a estar presente a lo largo de todo el análisis, podemos simplemente omitir el 0. Y al ser una carga puntual, va a estar elevado a una potencia de 0. Y recordemos que cualquier número elevado a la potencia de 0 va a ser igual a 1. Y podemos dejarlo como 5.21, simplemente. Luego tenemos esta carga linealmente distribuida. Vamos a obtener primero su pendiente, que como podemos observar van a ser 5 kN sobre metro sobre 6 metros. Es decir, que tiene una pendiente de 5 sextos. Y al ser una carga linealmente distribuida, para plantearla en función de la fuerza cortante, tenemos que dividirla entre 2, es decir, que va a ser 5/12. Y el x menos 0 va a estar elevado al cuadrado. Como dijimos anteriormente, el 0 lo podemos omitir y dejarlo simplemente como menos 5/12 por x cuadrada. Luego pasamos al punto C, donde influyen múltiples cargas. Comenzando por la reacción en C, que es igual a 15.84, ahora sí tenemos que escribir su discontinuidad, es decir, x menos 6. Y este número va a estar elevado a la potencia de 0, pero lo dejamos expresado para que nos indique que inicia en este punto. Luego tenemos el equivalente, la carga virtual, que nos contrarresta esta carga virtual que añadimos al completar la carga linealmente distribuida. Entonces tenemos esta carga virtual ascendente de 5 kN sobre metro, que al ser uniformemente distribuida vamos a elevar a la 1. Entonces le escribimos así. Luego tenemos la carga linealmente distribuida en dirección ascendente, que va a tener la misma pendiente que esta, solo que comienza en el punto 6, de 6 metros.
Entonces la vamos a escribir como 5/12, que es el valor que ya habíamos establecido, por x menos 6 al cuadrado. Y por último, en el punto C, tenemos la carga descendente de 3 kN sobre metro, que vamos a escribir como menos 3 por x menos 6 elevado a la 1. Luego pasamos al punto B, que es donde influye en la reacción en B, que escribimos como 8.96, y esto va a estar multiplicado por su discontinuidad, que va a ser x menos 10 elevado a la 0, porque es una carga puntual. Y la última carga, que va a ser esta, el equivalente de la carga uniformemente distribuida que agregamos para contrarrestar la carga virtual. Entonces vamos a tener que va a ser más 3 por x menos 10 elevado a la 1. Observemos que para el método de discontinuidad, las discontinuidades se expresan con corchetes, paréntesis angulares y no paréntesis normales. Al momento de plantear las ecuaciones específicas, podemos cambiarlo a paréntesis normales, pero como esta es una función general, debemos dejarlo como paréntesis angulares. Luego pasamos a la función de momento flector. Igual, analizamos cada uno de los términos, comenzando ahora sí por el momento en D, que esta vez sí influye, va a estar elevado a la 0, porque es un momento. Y como está elevado a la 0, podemos la x dejarla simplemente como el valor del momento en D, que va a ser menos 7.41. La reacción en D, que es 5.21, ahora va a estar multiplicada por x menos 0 a la 1, entonces la dejamos como x. Para la carga linealmente distribuida, ahora este valor de 5/12 que teníamos anteriormente lo vamos a dividir entre 3. Entonces nos va a quedar como menos 5/36, y la x cuadrada ahora la vamos a elevar a un exponente mayor, es decir, x cúbica. Como podemos observar, pasando desde la función de fuerza cortante hacia la función de momento flector, todos los términos se elevan un grado, su potencia se eleva. Esto es una regla que va a continuar para las ecuaciones de rotación y de flexión. Continuamos. Ahora la reacción en C va a estar elevada a la 1. La carga uniformemente distribuida de 5 kN sobre metro, ahora la vamos a dividir sobre 2, ya que estamos elevando al cuadrado el x menos 6. El equivalente de la carga linealmente distribuida positiva igualmente va a pasar a ser 5/36 por x menos 6 al cubo. La carga uniformemente distribuida de 3 kN sobre metro igualmente se va a dividir sobre 2 y va a pasar a ser 1.5 por x menos 6 al cuadrado. Y en el punto B, la reacción en B ahora va a estar elevada a la 1 y el 3 kN sobre metro ahora se va a dividir sobre 2 y se va a elevar al cuadrado. Ahora sí, pasamos al método de la doble integración. Integramos la ecuación del momento flector y la relacionamos a la ecuación de la rotación por el módulo de rigidez a la flexión. Esta relación se deriva de
la relación que existe entre el momento flector y la elástica de la viga. Sería útil que el espectador buscara ese tema, pero se reduce a esto. La ecuación de la rotación por el módulo de rigidez a la flexión de la viga va a ser igual a la integral del momento flector por la diferencial de x. Entonces básicamente integramos toda esta función. Por eso es que se elevan los términos de x. Y por ejemplo aquí que era x a la 0, ahora va a pasar a ser x a la 1. X va a pasar a x al cuadrado y se va a dividir esto entre 2. El menos 5/36 se va a dividir entre 4 y va a pasar a ser x cuarta porque se está integrando. El 15.84 se divide sobre 2 y esto pasa a elevarse al cuadrado. El 5 medios se divide entre 3, pasa a ser 5 sextos y se eleva al cubo. Este sufre el mismo trato que este y va a pasar a ser 5 sobre 144 avos y se va a elevar a la cuarta. El 1.5 se va a dividir entre 3 y se va a elevar al cubo. El 8.96 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Y aquí pasa lo mismo que aquí. Se divide entre 3 y se eleva al cubo. Y añadimos la constante de integración, C3. Ahora, para encontrar la constante de integración C3, vamos a tomar las condiciones de frontera. Aquí, como tenemos un empotre en el punto D, que es nuestro inicio, y los empotres evitan la rotación, sabemos que la rotación en 0 tiene que ser 0. Entonces igualamos nuestra función anterior y la evaluamos en 0. Esto nos va a dar que C3 va a ser igual a 0, es decir, no hay una constante de integración ahí, en ese punto. Después determinamos la ecuación de deflexión integrando la ecuación de la rotación. Entonces, ahora dividimos entre 2 el valor del momento en D que tenemos anteriormente y ponemos la x elevada al cuadrado. La reacción en D ahora va a estar elevada al cubo y se va a dividir el valor anterior entre 3. Esta carga linealmente distribuida la vamos a dividir entre 5 y vamos a elevar a la quinta. La reacción en D vamos a dividir entre 3 y la elevamos al cubo. La carga uniformemente distribuida vamos a dividirla entre 4 y la elevamos a la cuarta. La carga linealmente distribuida ascendente igual la dividimos entre 5 y elevamos a la quinta. Y la carga uniformemente distribuida la dividimos entre 4 y la elevamos a la cuarta. La reacción en D la dividimos entre 3, elevamos al cubo y la carga ascendente uniformemente distribuida la dividimos entre 4 y la elevamos a la cuarta. Y agregamos la constante de integración C4. Nos vamos otra vez a las condiciones de frontera. Nuestro empotre, que está en 0, también evita cualquier deflexión, entonces la deflexión en 0 va a ser igual a 0. Igualamos esta función, la evaluamos en 0 y nos va a dar que nuestra constante 4 va a ser igual a 0. Fue conveniente, bueno, aquí podemos ver que fue conveniente cambiar nuestros ejes referenciales al punto D, ya que logró que nuestras constantes de integración C3 y C4 fueran 0. Si lo hubiéramos dejado del lado izquierdo, entonces nuestras condiciones de frontera hubieran cambiado.
hubieran cambiado a que la rotación en 12, si tomáramos el punto A como el inicial, hubiera sido igual a 0, entonces C3 hubiera tenido un valor. E igualmente C4, ya que podríamos haber elegido la deflexión en B, en C o en D, ya que los apoyos nos evitan que haya deflexiones, pero en cualquiera de esos apoyos C4 hubiera tenido también un valor. Entonces, al cambiar nuestros ejes referenciales a la derecha, nos evitamos estos problemas y facilitamos el análisis. Aquí mostramos un resumen de ecuaciones, donde tenemos la ecuación de la fuerza cortante, el momento flector, la rotación por el módulo de rigidez a la flexión y la deflexión por el módulo de rigidez a la flexión. Después, tenemos que plantear ecuaciones específicas para cada sección, incluyendo solamente los términos que tienen continuidad en esa sección. Entonces dividimos nuestra viga en 3 secciones. La primera va a ir desde 0 metros hasta 6 metros. Entonces, en cada una de nuestras ecuaciones, analizamos qué términos tienen continuidad dentro de esa sección. Para la fuerza cortante, solo los 2 primeros términos tienen continuidad en esa sección. Para la fuerza cortante, solo los 3 primeros términos tienen continuidad en esa sección X1 e igualmente para la rotación y la deflexión. Luego, para la sección 2, decimos que va a ir de 6 metros hasta 10 metros. Entonces, ahí nuestras ecuaciones van a incluir todos los términos hasta que digan x menos 6, porque estos van a tener continuidad dentro de esta sección. No incluimos los que dicen x menos 10, ya que aunque tomáramos nuestro final de la sección 10 metros menos 10 metros, va a ser 0 y no van a tener ninguna de nuestras ecuaciones continuidad ahí. Entonces solo incluimos los términos anteriores. Y aquí cambiamos los paréntesis angulares por paréntesis regulares, los normales. Y por último, vamos a tener nuestra sección X3, que va a ir desde 10 metros hasta 12 metros, es decir, el final de la viga. Y como esta sección llega hasta el final de la viga, básicamente van a ser las ecuaciones generales. Solo las escribimos ahora con X3, pero van a incluir todos los términos de las ecuaciones. Los resultados. En análisis del grado de las ecuaciones resultantes específicas, vamos a evaluar dentro de los rangos correspondientes, con el criterio de que para las ecuaciones de grado 0 o grado 1 se evalúan mínimo 2 valores del rango, y para ecuaciones de segundo y tercer grado se evalúan 3, y para ecuaciones de cuarto o quinto se evalúan los puntos que sean necesarios. Aquí junté todos los resultados en tablas para cada una de las secciones. Como podemos observar en nuestras ecuaciones específicas, nuestra deflexión es de grado 5, es decir, que para todas nuestras secciones vamos a tener que analizar mínimo en 5 puntos. Pero, como estamos utilizando estos resultados para construir nuestros diagramas de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión, es recomendable analizar en cuántos puntos sean necesarios. Aquí decidí evaluar en cada punto 5 metros. Entonces tenemos nuestras tablas correspondientes para la sección 1, para la sección 2 y para la sección 3. En cada punto 5 puntos metros. Es recomendable utilizar algún programa como Excel
para realizar estos cálculos, ya que si lo hacemos a mano puede ser un poco tardado. Con los valores obtenidos en nuestras tablas, ahora pasamos a realizar los diagramas de fuerza cortante, momento de flector, rotación y deflexión. Usualmente se ponen los diagramas debajo del diagrama de cargas, pero para fines de este video vamos a poner cada uno separado para poder analizarlo individualmente. En base a estos diagramas vamos a generar nuestras conclusiones. Vamos a recalcar los puntos máximos y los puntos mínimos. Para la fuerza cortante es fácil, ya que todos los máximos y mínimos pueden observarse fácilmente. Vamos a tener que la fuerza cortante máxima positiva va a ser igual a 6.05 kilonewtons en 6 metros y la fuerza cortante máxima negativa va a ser igual a 9.79 kilonewtons en 6 metros igualmente. Otros puntos críticos notables son una fuerza cortante máxima positiva que vale 3.01 kilonewtons, que va desde 0 metros hasta 2 metros. Otra fuerza cortante máxima positiva, que va a ser igual a 5.21 kilonewtons en 12 metros. Y otra fuerza cortante máxima negativa, que vale 5.95 kilonewtons en 2 metros. Para nuestro momento flector va a ser un poco más difícil el análisis. Todos nuestros máximos negativos afortunadamente se pueden observar en nuestro diagrama. Vamos a tener que un punto crítico va a ser menos 6 kilonewtons metro posicionado en 2 metros. Otro va a ser menos 6.18 kilonewtons metros en 6 metros. Y el último, el máximo negativo, va a ser 7.41 kilonewtons metros en 12 metros, es decir, en nuestro empotre. Como podemos observar, todos estos valores coinciden con nuestros momentos calculados por el método de Cross. Entonces, nuestro análisis fue correcto. Sin embargo, para encontrar el momento flector máximo positivo, no se puede apreciar completamente su posición. Entonces, lo que hacemos es encontrar el máximo a partir de un poco de cálculo diferencial. Recordemos que al igualar la derivada de una función a 0, vamos a encontrar algún máximo. Entonces la derivada del momento flector va a ser la fuerza cortante. Entonces podemos utilizar la función de la fuerza cortante desde 0 a 6 metros para igualarla a 0 para encontrar el valor de la posición del momento flector máximo positivo. Aquí, como podrán observar, mi diagrama está volteado porque recordemos que el análisis por la doble integración lo hicimos de derecha a izquierda, pero al momento de poner los resultados, las gráficas las estamos poniendo de izquierda a derecha. Entonces, este tramo, de acuerdo a nuestro análisis de la doble integración, sería de 0 a 6. Entonces obtenemos nuestra primera ecuación específica de la fuerza cortante. Igualamos a 0, despejamos x y al valor que nos dé se lo restamos a 12. Y así encontramos la posición del momento flector positivo máximo, que va a ser 8.46 metros, que se acerca bastante a 8.5 metros que si tabulamos, pero no es el mismo. Entonces nuestro momento flector positivo máximo va a ser igual a 4.87 kilonewtons metros.
para nuestro diagrama de rotación por el módulo de rigidez a la flexión, ocurre la misma situación. Podemos observar claramente la posición de las rotaciones máximas negativas, pero no de la rotación máxima positiva. Entonces, vamos a tener que el valor de la rotación máxima negativa por el módulo de rigidez a la flexión, no olvidemos este término, va a ser igual a 9.76 kilonewtons por metro cuadrado en 0 metros, es decir, en donde está nuestro voladizo. Y otro punto notable va a ser 10.5 metros, donde va a haber una rotación negativa máxima de 5.43 kilonewtons por metro cuadrado. Si quisiéramos saber la rotación en radianes, sería necesario dividir este valor entre el módulo de rigidez a la flexión, pero como no conocemos sus valores, solo sabemos que son constantes a lo largo de la viga, podemos solo dejarlo expresado aquí como multiplicación. Y para encontrar el valor de la rotación máxima positiva, igualmente igualamos que la derivada de la rotación va a ser igual al momento flector y esto lo igualamos a 0. Vamos a tener que se encuentra, analizándolo de derecha a izquierda, entre 0 y 6 metros. Entonces vamos a agarrar nuestra primera ecuación de momento flector específica, que es esta, la igualamos a 0, despejamos x y al valor, el resultado obtenido, se lo restamos a 12. Entonces vamos a tener que la rotación máxima positiva va a ser igual a 6.52 kilonewtons por metro cuadrado y se va a encontrar en 6.78 metros. Y por último, con nuestro diagrama de deflexión por el módulo de rigidez a la flexión de la viga, vamos a encontrar los máximos negativos, que el máximo negativo va a encontrarse en 0 metros, es decir, en el voladizo, que tiene sentido porque no tiene ningún apoyo ahí que evite la deflexión, entonces ahí es donde se encuentra la deflexión máxima. Y va a ser igual a menos 14.85 kilonewtons por metro cúbico en 0 metros. Y otro máximo negativo va a encontrarse en 8.5 metros, es decir, en este tramo, y va a valer 11.8 kilonewtons por metro cúbico. Y para encontrar el valor de la deflexión máxima positiva, vamos a igualar la derivada de la deflexión, que sería la función de la rotación, a 0. Nuestro máximo se encuentra ahora entre 6 y 10 metros, entonces vamos a agarrar la ecuación específica 2 de la rotación, que sería esta, la igualamos a 0 y encontramos el valor obtenido, se lo restamos a 12 y encontramos que la posición de la deflexión máxima positiva va a ser igual a 4.13 metros y va a valer 2.63 kilonewtons por metro cúbico. Con eso terminaríamos nuestro análisis y sería todo. Ya encontramos todos nuestros máximos. En resumen, utilizamos el método de Cross para encontrar los momentos en los apoyos. Luego utilizamos la definición de momento flector para encontrar las reacciones en los apoyos. Y por último generamos los diagramas de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión por el método de la doble integración. Y encontramos sus máximos de manera analítica. Y sería todo.